Bien, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 y 44. Y dice así la palabra de nuestro Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Amén. Dice que Jesús halló a Felipe, el que vino a ser uno de los 12 apóstoles, que vino a tener honra de los que siguieron a Jesús y que ahora sus nombres están escritos en los cielos, escritos en el libro de la vida. Porque cuando Jesús lo llamó, Él no endureció su corazón. Jesús lo llamó con un llamamiento santo, con un llamamiento hacia la vida eterna, como un llamamiento a no pertenecer a hombre, sino a pertenecer al que es y que era Dios hecho carne, el que se vistió de humanidad para venir a salvarnos, el que se vistió de humanidad para venir a rescatarnos del presente siglo malo, de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. Y cuando Jesús llamó a Felipe y le dijo: sígame, era un llamado a pertenecer a Él, un llamado a ser oveja de Jesús, no oveja de hombre, oveja del Hijo del Dios viviente. Como dice la Biblia en Romanos 1:6, que somos llamados a ser de Jesucristo. Y cuando Jesús lo llamó a que fuera de Él, su oveja, que fuera uno de los suyos, y lo llamó a salir del mundo, porque la iglesia lo que significa es una congregación llamada a salir. ¿Pero a salir de qué? A salir de las tinieblas, a salir del pecado, a salir de la corrupción para andar con Dios. La iglesia es una entidad llamada a abandonar el pecado, a abandonar los caminos anti Dios, para andar en la voluntad del Padre eterno. Y cuando Jesús le dijo: sígueme, lo llamó a abandonar un mundo caído para andar con Él, para pertenecer a Él, para ser reconciliado con Dios a través de esa sangre que Él iba a vertir en la cruz del Calvario, la sangre que nos limpia de todo pecado, ya que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y para entrar al reino de Dios, para pertenecer a su reino, tenemos que ser lavados en la sangre de la expiación, la sangre de nuestra eterna redención, de nuestro eterno rescate, el precio dado para rescatarnos, para librarnos de esa sentencia de muerte que hay sobre el pecador que anda sin Cristo. Por haber pecado está sentenciado a muerte. Como dice Romanos 6:23,
El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte. Pero cuando Cristo llamó a Felipe, lo iba a librar de esa sentencia de muerte que hay sobre todo ser humano por causa del pecado, por cuanto todos han pecado. Romanos 3:23. Y la única manera de ser librados de la sentencia de condenación, de la sentencia de muerte, es siguiendo a Jesucristo, perteneciendo a Él, siguiéndole a Él, tomando la cruz y siguiéndole al autor de la vida, al autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Como dice Hebreos 5:9, Jesucristo le hizo un llamado a Felipe a pertenecer a Él, ya no a pertenecer a las tinieblas, sino a pertenecer a la luz, para andar en la luz, para abandonar las tinieblas, para andar en la luz, para que pudiera ser reconciliado con el Padre Eterno a través de ese sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Esa sangre de la expiación, la sangre de nuestra eterna redención, la sangre del pacto eterno que tenía que ser derramada en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y vemos que Jesús le dijo: sígueme. Y Felipe obedeció, porque vemos luego que Felipe andaba con los demás apóstoles y andaba siguiendo a Jesús. Felipe hizo la decisión, la mejor decisión que uno puede hacer en su vida. Hay decisiones malas, hay decisiones terribles, y hay decisiones buenas y hay decisiones súper buenas. Y está la mejor decisión de todas. La mejor decisión de todas es seguir a Jesús. Porque el que sigue a Jesús encuentra la paz con Dios, encuentra el perdón, encuentra la inmortalidad, la vida eterna prometida a los que le siguen. Encuentra un reino que le espera celestial, la gloria eterna que se ha de manifestar, la gloria venidera, como dijo Pedro, la gloria que ha de ser manifestada, que dijo Pablo, la gloria de Dios. Cuando Jesús nos llamó a pertenecer a Él, a su gloria. Por eso Pablo luego escribiría a Timoteo: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación y la gloria eterna que es en Cristo Jesús. No solamente en Cristo hay una salvación de la sentencia de muerte, de la condena, para ser librados del lago de fuego, sino hay una gloria eterna que espera al creyente. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena ser de Él, del Hijo del Dios viviente, del que fue Emmanuel, Dios con nosotros, el príncipe de la paz, admirable consejero, el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Vale la pena pertenecer a Cristo. Tenemos promesas eternas. Al que cree en Él nos espera una gloria eterna. Nos espera la paz. En ese reino que Él quitará la muerte, el llanto, el clamor, el dolor. Porque esas cosas ya no habrán en su reino. La muerte será absorbida en victoria. Como dice 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida. Dios echará el Seol, la prisión de los muertos,
y la muerte la echará al lago de fuego, y ahí será destruida. Apocalipsis 20:14. La muerte no será más. Dios hará nueva todas las cosas. Nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y tú puedes ser partícipe de ese reino, pero tienes que seguir a Jesús, como Felipe. Tienes que seguirlo a Él. Tienes que tomar tu cruz y seguirle, porque la fe tiene una acción. La fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:20 y Santiago 2:17. La fe si no produce una acción de seguir a Cristo no vale para nada. Porque aún los demonios creen esa clase de creencia. Dice Santiago, aún no sabes, hombre vano, que aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que hay un Dios. Ellos creen que hay un Dios, pero eso no es lo que nos salva. Nos salva es creer, pero seguir el camino. Creerle a Dios lo que Él ha dicho y seguirle. La fe tiene acción. La fe toma su cruz y le sigue. La fe abandona el pecado. La fe abandona las tinieblas. La fe se convierte de las tinieblas a la luz, para recibir por la fe que es en Él el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Felipe hizo la decisión, la mejor decisión de todas: seguir a Jesús. La mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida, seguir a Jesús, porque es una decisión hacia la vida eterna, hacia la gloria eterna. Es una decisión para escapar del lago de fuego. Pero la peor decisión que tú puedes hacer en tu vida es darle la espalda a Cristo y no seguirle. Porque la ira de Dios vendrá sobre todos los que despreciaron a su Hijo, los que no oyeron su voz, los que no quisieron seguirle, los que desobedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los que no conocieron a Dios, sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida, no pasarán a la vida eterna. Heredarán tribulación y angustia, ira y enojo. Ira y enojo de parte de Dios para los que no le siguieron y para los que no le conocieron. Pero la buena noticia es que el Señor quiere que tú le sigas, porque Él te creó para su gloria, para que seas un hijo de Dios o una hija de Dios. Ese es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Que tú heredes la vida eterna, que tú heredes el reino eterno, que tú heredes la gloria eterna, pero no lo vas a heredar si no sigues a Jesús. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando el Señor dijo: el que quiera salvar su vida, es el que no quiere soltar su vida de pecado aquí abajo. No quiere soltar su vida porque quiere vivir para el pecado, para los malos deseos. Quiere vivir en esos caminos apartados de Dios. No quiere que Cristo reine en su vida. No quiere soltar su vida de pecado. Ese la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Él, el que dice: no, yo sigo a Cristo, yo abandono las tinieblas, yo abandono el pecado, yo sigo a Cristo, ese es el que tiene verdadera fe, ese va a salvar su alma. Porque ese va a venir a Cristo y le va a seguir de corazón, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. No es que sea por mérito humano, pero la fe tiene acción.
y entramos al reino es por el mérito de Cristo, por la justicia de Cristo que Él nos imparte para presentarnos ante Dios. Se nos imparte el don de la justicia. Somos vestidos con vestiduras de salvación en Cristo Jesús. Somos perdonados para presentarnos delante de Dios y ser declarados no culpables. Porque Cristo llevó la sentencia. Y si Cristo la llevó, somos absueltos porque Cristo pagó el precio. Somos absueltos y Dios nos deja entrar en su reino. Tenemos la huella de Cristo en nuestra vida. La huella de Cristo es la sangre aplicada a la vida del creyente, la sangre de la expiación, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención. Si alguno no tiene la sangre de Cristo aplicada a su vida por la fe, se pierde, no entra en el reino, queda sin Salvador, queda sin mediador que es Cristo, se pierde para siempre. Pero hoy tú puedes aplicar esa sangre a tu vida, la sangre del perdón. No es ir a confesarte ante un hombre, te han engañado toda la vida, has creído las mentiras de los hombres. Tú tienes que creer en Cristo, venir a Él, confesarle tu culpa, pedirle limpieza por su sangre, para que seas perdonado, para que seas absuelto. La sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7. Por eso el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Por eso el Señor le dijo a Pedro, cuando le quiso lavar los pies y Pedro no quería, le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, Señor, entonces no solamente los pies, las manos y la cabeza, pero es lo mismo con la sangre de Cristo. Eso era una figura. Tenemos que ser lavados y limpiados por la sangre de Cristo para entrar al reino de Dios. Porque de otra manera nuestro pecado va a estar impregnado en nuestra vida. Y eso no lo quita las buenas obras, no lo quita la religión, no lo quita el Buda, ni Hare Krishna, ni Alá, ni Mahoma. No lo quita ni Pedro, ni Pablo, ni María. Lo único que quita el pecado en nuestra vida es venir a Cristo, es la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. La sangre aplicada por la fe, creyendo en su obra de redención, para lavarnos y limpiarnos y para darnos entrada a su reino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy entrega tu vida a Cristo, aplica la sangre de Cristo a tu vida para el perdón. Felipe le siguió y ahora tiene su nombre escrito en los cielos. Tiene honra y paz porque siguió a Jesús. Hoy tú puedes hacer la misma decisión de Felipe, recibir a Cristo, seguirle, recíbele en tu vida. Apocalipsis 3:20 dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, el Señor entra a nuestra vida para ser Salvador, para cambiar, transformar y ser Señor de nuestra vida. Voy a hacer una oración de entrega. Si quieres entregar tu vida al Señor, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Él está aquí, Él quiere tomar tu vida, Él quiere perdonarte, pero hay que pedir limpieza por su sangre. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor,
que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Te pido que me limpies con tu preciosa sangre de todos mis pecados y que me perdones, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Hoy te corono como Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Gracias, Padre bueno, por la salvación de mi alma que me diste en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Aplicaste la sangre de Cristo en tu vida. Eso te hace ahora oveja de Cristo. Empieza a leer la palabra de Dios, a aprender más de Él y a seguirle. Que Dios te bendiga.